Muy bien, muy buenas tardes con todos. Es un honor poder presentar esta conferencia. Vamos a desarrollar junto al doctor Miguel Amezquita Flores una conferencia virtual gratuita muy importante que trata sobre la nueva ley del teletrabajo. La conferencia titula Nuevos enfoques y obligaciones en torno a la ley del trabajo. El doctor Miguel Amezquita Flores es abogado, laboralista con amplia experiencia laboral y administrativa, cuenta con más de 10 años en puestos jerárquicos, también ha trabajado en la Gerencia Regional de Trabajo, en el Gobierno Regional de Arequipa, ha sido subintendente de actuaciones inspectivas en Sunafil Cusco, gerente de asesoría jurídica OTAS, EPS Hilo, y es un abogado especializado en el derecho laboral eh, de amplio reconocimiento y también de mucha prestancia y solvencia académica, ética y moral. Entonces, como decano del Colegio de Psicólogos del equipo Moquegua, me complace presentarlo, doctor Miguel Ángel, y darle la bienvenida, aunque sea virtual, a nuestro CDR3 del Colegio de Psicólogos del Perú. Esta conferencia, aparte de estar por Google Meet, también se está transmitiendo por Facebook Live y la grabación quedará grabada en la web, en el fanpage de nuestro colegio, a quien todos los colegiados y todos los miembros de nuestra comunidad pueden resolver, visualizar. Muy bien, muchas gracias, doctor, bienvenido y le dejo en el uso de la palabra. Muy buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, doctor Julio Abarca. Le agradezco al Colegio de Psicólogos por la invitación para, en esta oportunidad, dar a conocer los principales aspectos de esta nueva modalidad, ¿no? De relacionarse ahora dentro del centro de trabajo, ¿no? Denme unos minutos, voy a ubicar la diapositiva para que la puedan visualizar. ¿Me podrían confirmar, por favor, si es que se visualiza de manera correcta la diapositiva? Sí, sí, Ya, doctor, muchas si, gracias. si puede Bueno, prender su cámara también sería excelente. gracias por la confirmación. Algunas reglas, en la medida que vayamos avanzando, bueno, con los que están presentes, ¿no? En la medida que vayamos avanzando con las diapositivas, si hubiere alguna pregunta en ese momento, activan su micrófono y formulan la pregunta o duda que deseen que se observa en ese momento. Ya no vamos a esperar hasta finalizar. En esta oportunidad, como ya lo hemos comentado, lo que vamos a ver son las novedades en relación a la nueva ley del teletrabajo, ¿no? La nueva ley del teletrabajo se ha promulgado el año pasado y ha sido reglamentada el presente año, entonces ya está vigente y trae nuevas figuras, nuevas situaciones que contempla desde el punto de vista legal, ¿no? Que es desde el ámbito que yo la voy a abordar, la norma. Todos nosotros, incluyendo los psicólogos, cumplimos un rol en la sociedad, ¿no? Mayormente somos trabajadores, ¿no? Cumpliendo distintos roles en el centro de trabajo en el cual nos encontremos brindando nuestros servicios. O también podemos ser empleadores, ¿no? Podemos tener un consultorio, en ese consultorio hay una secretaria, de repente hay otro tipo de personal de apoyo. Y en cualquier ámbito empresarial se podría implementar esta nueva modalidad de trabajo llamada teletrabajo. Es verdad que las implicancias van más por el lado legal, los comentarios van más por ahí. Sin embargo, hay nuevos retos, nuevos estudios que se tendrán que realizar, nuevas evaluaciones, porque
Imagínense, si antes, o bueno, inclusive ahora, la comunicación directa entre las personas es complicada. Es complicada porque no sabemos comunicarnos, no sabemos escuchar, ¿no? Eh, la percepción es distinta de persona en persona y lo hace complicado la comunicación. Pero estando de frente a frente ya es complicada. Imagínense cómo va a ser la comunicación ahora vía teletrabajo, en donde ya no hay una comunicación presencial. Y recordemos que para comunicar usamos distintos canales, ¿no? El canal de la palabra, el tono de voz y el lenguaje corporal, que ustedes lo saben más que el que está haciendo uso de la palabra en este momento. Y de esos tres canales, el que menos transmite es la palabra. Pero con el teletrabajo eliminamos el tono de voz, vamos a eliminar la expresión corporal y nos vamos a quedar solo con el canal que menos transmite. Entonces, los problemas y los retos al que se va a enfrentar tanto el empleador como el trabajador en adelante, una vez que se implemente esta ley del teletrabajo, son novedosos y van a tener que ser abordados. Y ese eh, abordamiento, por decirlo así, ¿quién lo va a hacer? ¿El abogado? No, no es su perfil. El gerente tampoco. Eso no tiene que ser recursos humanos, ¿no? Tiene que comenzar a implementar mecanismos para que esta comunicación sea efectiva. O de alguna manera se restablezca por lo menos el lenguaje corporal a través de los canales virtuales que los que podemos seguir utilizando. Entonces, nos vamos a enfrentar a una nueva serie de retos, ¿no? Que recién se estarán evidenciando cuando se implemente por cada empresa esta nueva modalidad de prestación de servicios. Y es todo un ámbito al que tendrá que ser abordado por el área de recursos humanos, y sabemos que recursos humanos en un porcentaje importante está viniendo siendo ejercido por psicólogos, ¿no? Es un área en donde es multidisciplinario, ¿no? La ley no dice que determinado perfil tiene que estar a cargo del área de recursos humanos. Eso no existe, ¿no? Por tanto, en recursos humanos tenemos administradores, economistas, contadores, abogados, psicólogos, médicos también hay, ¿no? Ingenieros. Bueno, el empleador puede decir, ¿no? Bajo su facultad directriz, a quién encarga el área de recursos humanos de su empresa, ¿no? Entonces, claro, lo idóneo es alguien que conozca el tema de las relaciones humanas, ¿no? Y también el tema legal, porque indiscutiblemente en recursos humanos vemos las dos áreas. Y bueno, en esta oportunidad vamos a abordar esta nueva modalidad de prestación de servicios desde el punto de vista legal. Como antecedentes, tenemos que el viernes 2 de septiembre del año pasado, 2022, el Congreso de la República aprobó por insistencia, esto quiere decir que aprobado a nivel del Pleno del Congreso, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, como les estaba comentando, el viernes 2 de septiembre del 2022, el Congreso de la República aprobó por insistencia la nueva ley de teletrabajo. Insistencia quiere decir que cuando el Pleno del Congreso aprueba una ley, la envía al Ejecutivo para su divulgación, ¿no? Para su aprobación y la manda recién a normas legales del peruano para que se difunda. Pero el Ejecutivo en ese entonces la observó, no la quiso validar. Llegó la observación nuevamente al Congreso y el Congreso por insistencia la aprobó. Porque así son las reglas en nuestro país. Y eso quiere decir que el Congreso de frente mandó la norma, ya no por el Ejecutivo, porque ellos la habían observado, pero el Congreso ha considerado que es importante, ellos han insistido en esta ley y la han mandado de frente al peruano para su discusión, ya aprobada directamente por el Congreso de la República.
Y el texto final de esta ley es la ley 31.572, que fue publicada el día domingo 11 de septiembre en el Diario Oficial del Perú. Definición del teletrabajo. ¿Qué debemos entender por el teletrabajo? A ver, la norma, la 31.572 que hemos comentado hace un momento, define al teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios caracterizada por el uso de plataformas tecnológicas digitales y que el desempeño del trabajador se realiza sin la presencia física en el centro de labor. Esto es todo un cambio, ¿no? Porque ahora ya va a ser permanente. Recordemos que lo que nosotros hemos venido viviendo, producto del alto contagio que ocasionó este virus COVID-19, es el trabajo remoto, que es muy parecido pero no igual, ¿no? En el trabajo remoto también se permitía que el trabajador desde su casa, ¿no?, pueda brindar los servicios bajo determinadas características. En estos años que ha venido operando el trabajo remoto, se ha visto que en líneas generales ha funcionado. No es que no se pueda prestar servicios desde casa. Sí es posible, ¿no? El tema funcionó y lo hemos visto en la práctica. Ya en otros países del mundo esto se ha implementado hace unos años atrás y también ha funcionado. Y en nuestro país nos hemos visto obligados a hacerlo por el COVID-19 bajo la modalidad de trabajo remoto. Si bien es cierto, en líneas generales se ha podido evaluar que funciona esta nueva modalidad de prestación de servicios, sin embargo se ha visto que habían cosas por mejorar. Toda norma, todo procedimiento, toda directiva es obviamente perfectible en el tiempo. No existen las cosas perfectas, ¿no? Un poquito trayendo la población del momento. Con la constitución nueva que un sector de la población pide, el país va a cambiar de la noche a la mañana y todo va a ser perfecto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque todo es perfectible. Que nuestra constitución necesita mejoras, sí, pues necesita mejoras, nadie va a decir que no, ¿no? Hay mejoras urgentes, ¿no? Y bueno, igual con el tema este del trabajo remoto, necesitaba mejoras, porque hemos visto en la práctica que el empleador se comenzó a ahorrar ciertos costos fijos. Su cuenta de la luz salía cero, su cuenta del agua salía cero, o mínimo, no gastaba en papel bond, no gastaba en útiles de escritorio, no gastaba en internet, ¿no? Y en otras condiciones de trabajo más que puedan ser necesarias para la prestación adecuada del servicio. ¿Y quién viene asumiendo estas condiciones de trabajo? El trabajador. En la modalidad de trabajo remoto, el trabajador. Y la deficiencia del trabajo remoto, porque en la época de la emergencia todo se hacía sobre la marcha, pues, ¿no? Porque todo tenía que ser rápido, ¿no? Para salvaguardar la vida de las personas. Bueno, en esta deficiencia, en este apresuramiento de sacar la norma, se puso que estas condiciones de trabajo podrían ser asumidas por el empleador previo acuerdo entre las partes. ¿Ya? En otras palabras, no se obligaba al empleador a que las asuma. Podría asumirlas si es que había un acuerdo de partes. Obviamente los empleadores en su gran mayoría no hicieron ningún acuerdo de partes, no han asumido estos costos fijos y esa, por ejemplo, ha sido una de las deficiencias que ya ha sido subsanada en esta modalidad que ahora se denomina teletrabajo. Y vamos a ver otras nuevas figuras que han sido incorporadas en esta nueva forma de prestación de los servicios, ¿no? Que en resumen es, voy a prestar mis servicios fuera del centro de trabajo de la empresa, normalmente desde mi casa, ¿no? Digo normalmente porque puede variar, ya vamos a ver cómo, más adelante. Esta norma, en la modalidad de teletrabajo,
permite una aplicación unilateral por parte del empleador respecto de la modalidad de teletrabajo. A ver, ¿qué dice? El empleador puede, de manera excepcional y por razones objetivas, debidamente sustentadas, disponer en forma unilateral, o sea, no le pide la opinión al trabajador, ¿ah? No le va a decir, ¿te parece? No. Acá la norma le está diciendo que es una decisión unilateral, pero es excepcional, no es la regla general, es excepcional y por razones objetivas y debidamente sustentadas. ¿Qué puede hacer el empleador? Puede disponer que el trabajador preste sus servicios a través del trabajo, a través del teletrabajo o trabajo híbrido, ¿no? Trabajo híbrido significa que es una mixtura, una mezcla, porque algunos días será trabajo desde casa y otros días podrá ser trabajo presencial, ¿ya? Entonces, la norma le está dando esta facultad al empleador, que él de manera unilateral pueda decidir, pero eso de manera excepcional, ya no es la regla general, que el trabajador preste sus servicios desde casa o de manera mixta. Sin embargo, la regla general es que haya acuerdo de partes. Y ese acuerdo tiene que estar por escrito. Entonces, en adelante, cuando el empleador les diga, vamos a hacer con usted teletrabajo, necesariamente tiene que haber un acuerdo por escrito. Y si ustedes son empleadores y quieren implementar esta modalidad, recuerden que tienen que hacerlo por escrito. Es una obligación que la ley lo exige. Y ese documento por escrito, el acuerdo, va a ser solicitado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para ver si es que se ha implementado de manera correcta el teletrabajo, porque la norma dice acuerdo por escrito. Entonces ese acuerdo se tiene que guardar, ¿no? Porque en cualquier momento la autoridad de trabajo podrá solicitar. Retorno al trabajo presencial. A ver, el teletrabajador o el trabajador puede solicitar el retorno al trabajo presencial. O sea, el que está haciendo trabajo, teletrabajo, mejor dicho, este trabajador que está bajo esa modalidad, puede luego solicitar su retorno al trabajo presencial por razones sustentadas. O sea, no es porque ya me aburrí, no, ya no me gusta, no. Tiene que sustentar su pedido con 10 días de preaviso. O sea, no es cuestión, mañana yo regreso al trabajo físico, no. Tienes que dar mínimo 10 días de preaviso a tu empleador para solicitar y sustentar tu retorno al trabajo presencial. Pero ese pedido va a ser evaluado por el empleador y éste puede denegar la solicitud. ¿Ya? Entonces, la ley le está dando la facultad, ¿no? Al trabajador que viene prestando sus servicios vía teletrabajo a que pueda pedir su retorno al trabajo físico, pero tiene que explicar por qué. Sus razones tienen que ser objetivas, ¿no? Ese pedido será evaluado y podrá ser denegado por el empleador, pero esa denegación también tiene que ser de manera objetiva. No es cuestión que a ese trabajador yo no lo quiero ver aquí y simplemente le deniego porque le deniegue. No, tengo que explicar por qué. O sea, todo es por un informe técnico tiene que ser. A ver, un ejemplo. Yo de repente domicilio en una zona donde el acceso a Internet es intermitente. Por momentos la señal llega bien y por otros momentos se cae la señal. Y eso hay en todas las ciudades porque, bueno, pues nuestra geografía es complicada y a veces el Internet no llega de manera constante a toda la ciudad. Y pudiera ser que esa sea la situación del teletrabajador y no pueda prestar sus servicios de manera adecuada. Entonces sustenta su pedido, está exponiendo la razón objetiva, y por esa razón pide su retorno al trabajo presencial, para que haya una adecuada prestación de los servicios, ¿no? Entonces ahí hay una razón objetiva que está siendo expuesta y sustentada por el trabajador para que se le permita su retorno. ¿Ya? Entonces cuando el trabajador tiene un acuerdo
donde pacta con su empleador que va a prestar servicios vía teletrabajo, eso no significa que ya indefinidamente se va a quedar ahí. No necesariamente va a ser así, porque puede pedir su retorno por razones objetivas. Lugar del teletrabajo o del trabajo. A ver, se realiza, este teletrabajo se va a realizar fuera del centro de trabajo, o, fuera, o sea, fuera del ámbito geográfico de la empresa. Pero el trabajador debe informar el lugar habitual donde realizará el teletrabajo, que deberá ser informado antes del inicio de la labor. Miren, esta es una obligación que la ley le pone al trabajador. Antes del inicio de labores, él tiene que informar dónde va a prestar sus servicios. Y si es que finalmente el empleador de alguna manera puede constatar que el trabajador no está prestando los servicios desde el lugar que éste se comprometió, eso es falta laboral. Es un incumplimiento de obligaciones. Y el incumplimiento de obligaciones previstas en la ley o en el reglamento interno de trabajo es una falta grave. ¿Ya? Es una falta grave que puede conducir a un despido. Pues está tipificado en el artículo 25, inciso A, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Cuando un trabajador no cumple con sus funciones y obligaciones, falta grave, y es despido. Claro, a través de un procedimiento, pero es un despido. Se ha incurrido en falta grave relacionada a la conducta del trabajador. Entonces estamos viendo acá algo importante, que la ley le está exigiendo al trabajador que va a prestar sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo, que si bien es cierto los servicios van a ser prestados fuera de la empresa, tiene que informar el lugar de donde los está prestando. Y durante la jornada de trabajo tiene que estar ahí, en ese lugar. No hacerlo así, como ya se comentó, incurriría en falta grave. Ahora, en caso de cambio, ¿no? El trabajador informa, ya no voy a prestar mis servicios desde mi casa, puede cambiar, ¿ya? En caso de cambio, el trabajador debe comunicar el cambio con una anticipación de 5 días hábiles. Entonces, ojo, que hay plazos que cumplir. Salvo justificación, pues, ¿no? Razonable. Me imagino yo. Yo he informado a mi empleador que voy a prestar mis servicios dentro de mi jornada en mi casa. En mi casa tengo un ambiente, ¿no? Tranquilo, ¿no? Que es mi estudio, y le he indicado que es desde mi estudio en mi casa. Y por ahí se me presentó una emergencia, porque tengo una señora que tiene un hijo de 3 años, pongamos, y lo tiene que llevar al hospital, porque no hay nadie más en casa que lo pueda llevar. Y se conecta con su empleador por el celular, ¿no? Y lo lleva pues al hospital, pero da cuenta el empleador. No ha respetado los 5 días, sí, pues, porque es un hecho fortuito, pero está dando cuenta, ¿no? Por si acaso, empleador, no estoy en el lugar habitual de la prestación de los servicios porque he tenido este inconveniente, sigo conectada, voy a resolver las preguntas que se me estén formulando o las consultas, pero en este momento estoy en el hospital por tal razón. Ahora, esta prestación de los servicios, ¿no? Que es fuera del centro de trabajo, puede ser dentro o fuera del territorio nacional. ¿Ya? Experimento en ese sentido, ¿no? Es verdad que yo estoy brindando mis servicios bajo la modalidad de teletrabajo, pero eso me impide a que el trabajador que está bajo esta modalidad de prestación de servicios pueda acudir al centro de trabajo de manera presencial para alguna reunión o coordinación puntual. Sí lo puede hacer.
Algunos otros principales cambios. A ver, este tema de la desconexión digital que también en la modalidad de trabajo remoto hubo bastante abuso, ¿no? Pero que ahora está mucho más claro, desconexión digital. ¿Qué nos dice la norma? A ver, el teletrabajador tiene derecho a desconectarse digitalmente durante las horas que no corresponde a su jornada de trabajo. Dicho derecho garantiza gozar de tiempo libre con motivo de un descanso. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. El personal sujeto a fiscalización no está obligado a responder requerimientos fuera de la jornada regular, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. O sea que el jefe no te puede llamar fuera de la jornada de trabajo para que le sigas emitiendo informes. No, está prohibido. Recordemos que las horas extras son voluntarias. No existen horas extras obligatorias. La norma dice que las horas extras son voluntarias. Por tanto, si el trabajador las ha aceptado, recién ahí se vuelven obligatorias. Pero tiene que haber un consentimiento del trabajador. La jornada de trabajo ya sabemos que por mandato constitucional, o sea, es un derecho que está establecido en la Constitución, es de 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Entonces, en la jornada de trabajo que yo tenga en mi centro de trabajo, bajo la modalidad de teletrabajo, yo estoy obligado a brindar mi información y a brindar mis servicios. Pero fuera de esa jornada de trabajo, ya me ampara la desconexión digital. Me revienta el celular mi jefe y yo no le contesto y no va a hacer falta grave. Estoy fuera de mi horario de trabajo. Ahora, el personal no sujeto a fiscalización, que es aquel que realiza actividades intermitentes o que distribuye el tiempo de su jornada, ¿no? Mínimo 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. ¿Ya? Entonces, en resumen, este tema de la desconexión digital está creando espacios mínimos, ¿no? De descanso en favor del trabajador, ¿no? Está dejando el panorama mucho más claro, indicando que el empleador fuera de la jornada de trabajo no puede llamar, no puede enviar mensajes de WhatsApp, no puede obligar al trabajador a que continúe brindando los servicios. Recordemos que cualquier llamada ahora queda grabada en el historial de celular. Ahí dice qué día y a qué hora me han llamado. Cualquier mensaje de texto o mensaje de WhatsApp queda grabado también. Aparece el día y aparece la hora. Entonces, si es que el trabajador está sometido o se le está vulnerando su derecho porque le están exigiendo sin su consentimiento a que continúe prestando sus servicios fuera del horario de trabajo, recuerden que él va a tener la prueba, que va a estar registrada en su celular o en su correo. Y con esa prueba, fácilmente el trabajador podrá recurrir a la SUNAFIL a presentar la denuncia correspondiente. Jornada máxima de trabajo, Dis- ya como lo hemos comentado. Disculpe, doctor. No sé ¿Sí? si soy solo yo, pero la pantalla se ha congelado en la primera Ah, diapositiva. en la primera se ha congelado. A ver, o sea, donde dice antecedentes. En la carátula de novedades en la red. Ah, ahí. A ver, voy a salir y voy a volver a ingresar nuevamente, ¿ya? Ya. ¿Se visualiza nuevamente? Por favor, confírmenme si se visualiza la diapositiva. Ya la cambié, ¿se ve? Sí, me parece que sí. Lo voy a dejar en esta modalidad entonces, ¿ya? Ya, entonces estábamos.
Aquí. Están viendo, ¿no? De la diapositiva que dice jornada máxima de trabajo, 8 horas diarias o 48 semanales. Ya, muchas gracias. Bueno, como ya lo habíamos comentado, esta jornada de 8 horas al día o 48 horas a la semana está establecido como derecho desde la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, para aquellos que dicen que toda la Constitución se tiene que cambiar, yo diría que hay que cambiar un 10% y exagerando, ¿no? Porque hay muchas cosas que están en el derecho internacional, que no se pueden cambiar. Por ejemplo, esto es imposible cambiarlo. Esto no lo vamos a cambiar, ¿no? No lo vamos a cambiar porque es el parámetro internacional, ¿no es cierto? Entonces, ya en la Constitución se ha establecido que no se puede elaborar más de 8 horas al día o 48 horas a la semana. Esto quiere decir que de repente algunos días puedo trabajar 10, otros días 6 horas, otro día 11, otro día 5, pero en la semana no podré excederme de las 48 horas semanales. Y en la semana estamos contando, o nos estamos refiriendo a 6 días en la semana, porque siempre en la semana tiene que haber un día de descanso de manera obligatoria. Y estas mismas pautas que están establecidas en la Constitución, obviamente se tienen que seguir respetando en esta modalidad de teletrabajo. No es que como tú estás en casa, entonces no me vas a trabajar 6 días, sino 7, ¿no? Son las mismas condiciones que trabajo presencial. Producto de la prestación de los servicios, en cualquier tipo de empresa, de cualquier giro, ya sea que se brinden servicios o se produzcan bienes, ¿no? No importa si es una empresa grande, mediana o pequeña o micro, ya sabemos que hoy en día se tienen que respetar las disposiciones previstas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por finalidad salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores en el centro de trabajo. Y todas estas pautas previstas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de igual manera tendrán que ser cumplidas en la modalidad de teletrabajo. Oye, pero está en casa, ¿qué riesgo va a tener? Alguien podría preguntar así de esa manera, ¿no? En la casa no hay riesgo, como en el centro de trabajo. Por lo tanto, ¿por qué yo voy a estar capacitando, teniendo un presupuesto a que esté en casa, dándole SPPs? ¿Por qué? Alguien podría de repente hacer algún comentario al respecto. ¿Creen ustedes que es adecuado o no que el teletrabajador también acceda a todos los derechos previstos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay riesgos o no hay riesgos en la casa? Como para prestar el servicio desde ahí. Bueno, pues en la casa también ocurren accidentes, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y en qué parte de la casa es donde más ocurren accidentes? Bueno, son varios, ¿no? La cocina, por ejemplo, es un lugar donde hay muchos riesgos, a cortes, incendios, en el baño, resbalones, ¿no es cierto? Entonces, hay accidentes en la casa. Entonces, no es que un teletrabajador que esté en casa va a estar totalmente seguro y no va a pasar nada, no necesariamente. Por eso es que el empleador tiene la obligación de seguir cumpliendo la ley de seguridad y salud en el trabajo, aun cuando tenga teletrabajadores, porque la misma ley del teletrabajo lo dispone así. Y eso en la práctica significa que cuando yo determine, o mejor dicho, cuando el trabajador me informe a mí cuál va a ser su lugar habitual de prestación de los servicios, yo le tengo que decir
Sí, pero me tienes que decir en qué parte de la casa. No es suficiente que me digas desde mi casa. Me tienes que decir desde qué parte, porque yo tengo que evaluar ese lugar donde tú me estás diciendo que vas a prestar tus servicios para hacer una evaluación desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasaría si un trabajador le dice, no, yo le voy a hacer mi prestación de servicios desde la cocina? No, pues desde la cocina no, ¿no? Un lugar con muchos riesgos, muchas contingencias. Nada más desde cocina es porque de repente va a estar cocinando y trabajando. Yo te pago a ti para que durante la jornada toda tu atención esté en el trabajo, no para que hagas tus cosas a la vez. Esa sería una observación. Entonces, el empleador cuando va a elaborar su IPRC, ¿no? Que es un documento de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se detallan todas las actividades de los trabajadores, incluyendo a los del teletrabajo, tendrán que estar ahí sus actividades, los riesgos a los que estos están expuestos, ¿no? Y las medidas que se tienen que implementar para minimizar estos riesgos. ¿Ya? Entonces, todo lo que es seguridad y salud en el trabajo va a persistir aún cuando yo tenga trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo. Otros cambios. A ver, herramientas y equipos de trabajo, como lo comentábamos hace un momento, ¿no? Acá sí ya se ha regulado de una manera un poco más clara. ¿Qué dice la norma? El empleador suministra, ¿ya? Él va a otorgar, o mediante acuerdo compensa. No otorga directamente, pero se lo compensa en dinero, ¿no? Entonces dice la norma, el empleador suministra o mediante acuerdo compensa de manera voluntaria el uso de herramientas y equipos de trabajo. El trabajador puede desistirse de este derecho, para lo cual se necesita por escrito. O sea, la regla general es, tienes trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo, entonces la regla general es que el empleador asuma los costos de manera directa o indirecta de todas las condiciones de trabajo que se necesitan para que este trabajador pueda prestar los servicios de manera adecuada. O sea, le pones laptop, asumes internet, la parte proporcional que corresponde, ¿no? El agua, la luz, le proporcionas útiles de escritorio, ¿ya? Todo esto, la regla general es que el empleador lo asume. Sin embargo, la norma establece que por acuerdo de partes, el trabajador se podrá desistir y en consecuencia él se obliga a asumir estas condiciones de trabajo de manera directa. Esta última partecita, pienso yo, a mi criterio, que abre la puerta para que el empleador haga un abuso de esta facultad que es del trabajador. ¿Cómo así? Puede hacer que algunos trabajadores deseen acogerse al teletrabajo por distintas razones, ¿no? Yo he conocido varios casos de trabajadores antes de esta norma que querían prestar sus servicios desde casa, porque tenían un familiar con discapacidad o en edad avanzada, ¿no? O de corta edad que necesitaba un cuidado permanente y no conseguían un personal de apoyo para la casa, ¿no? Entonces la mamá quería trabajar desde casa y el empleador no le permitía. Bueno, ahora con el teletrabajo sí se va a poder. Entonces el trabajador va a estar interesado en que eso se pueda efectivizar y va a querer, ya con norma en mano, decir, me voy a casa. Pero ahí deja la puerta abierta porque el empleador podría decir, yo te doy el permiso a casa, pero tú me exoneras de las condiciones de trabajo. Si no, no te doy el permiso. Y ahí podría argumentar de alguna manera el empleador por qué no da el permiso, ¿no? Entonces, lo ideal, pienso yo, es que hubiera sido que se elimine esta última partecita. Yo creo que esta partecita de acá se ha ido de contrabando, ¿no? El empleador o los representantes de los empleadores han influido en el sindicato, que diga en el Congreso,
¿no? Han hecho su lobby para que de contrabando quede esta última partecita de aquí. Porque las condiciones de trabajo siempre tienen que ser asumidas por el empleador. O ustedes cuando van a un centro de trabajo que los contrata, el empleador le dice, trae tu laptop, trae tu papel bond, trae tus lapiceros. No, todo eso siempre lo suministra el empleador. ¿Por qué bajo la modalidad de teletrabajo se va a dar la posibilidad que el trabajador lo asuma? Eso no está bien. Eso va a permitir una serie de abusos y un mal uso por parte de los empleadores, ¿no? Pero en este momento está así. Así son las reglas. Regla general, el empleador lo asume. Pero si es por acuerdo de partes, el trabajador lo podrá asumir. Esperemos que con el tiempo esta última parte se modifique. Otros gastos. El empleador compensa otros gastos que no sean herramientas y equipos. ¿Ya? Como que, por ejemplo, la energía eléctrica, el internet, etcétera, ¿no? Siempre que el teletrabajador preste sus servicios desde su domicilio. ¿Ya? En ese caso, el trabajador los podrá compensar. Los montos asumidos por el empleador, porque, a ver, la energía eléctrica, el internet, la laptop, el útil de escritorio, pongamos que todo eso el empleador lo asume de manera indirecta, o sea, le da en dinero, ¿no? Le da en dinero a su teletrabajador. Y para poder justificar el egreso, va a aparecer en la boleta de pago, ¿no? La boleta de pago seguramente en adelante se va a crear un nuevo rubro y va a decir ahí teletrabajo de repente. Condiciones de trabajo por teletrabajo. Y va a haber un monto. Ojo que ese monto, que está siendo cubierto de manera indirecta por el empleador, no podrá ser tomado en cuenta como base de cálculo para beneficios sociales o para las contribuciones de salud. Porque las condiciones de trabajo no son remuneración computable. Y el trabajador lo que entrega es condiciones de trabajo. ¿Ya? Entonces, de repente, en adelante van a ver, en algunos casos, que ese monto que el empleador le otorga a su trabajador para compensar todos estos gastos, de repente pues son al mes 300 soles. Y no va a venir el trabajador en gratificaciones y va a decir, ah, no, acá tengo otro monto más, que son 300 soles. Todos los meses me has venido dando 300 soles, así es que mi gratificación también se va a incrementar en 300 soles. No es así. Ese monto de 300 soles, en este caso concreto, es por condiciones de trabajo. Y vuelvo a repetir, las condiciones de trabajo no son remuneración computable, no se toman en cuenta para cálculo de vacaciones, gratificaciones, CTS, ni tampoco para las aportaciones al Seguro Social. Ya que eso quede bien claro, por favor. Obligaciones del teletrabajador. A ver, hasta ahorita hemos visto que son varias obligaciones por parte de la empresa y algunas cosas por el trabajador, ¿no? Pero aquí lo vamos a ver más claro. Además de las derivadas de la legislación vigente, o sea, las generales, ¿no? Por ejemplo, cumplir con mis obligaciones pactadas en el contrato, ingresar en el horario establecido por la empresa, ¿no? Todo lo que esté en el reglamento interno de trabajo, ¿no? Las obligaciones de siempre que se les aplica, ¿sí?, a los trabajadores que brindan sus servicios de manera presencial. Además de esas obligaciones, el teletrabajador deberá cumplir con estas otras obligaciones, que son no delegar la prestación de sus servicios a un tercero. Oye, apaga la cámara, ¿ya? Y como tú sabes estas cosas, tú vas a responder. Porque todo es vía virtual y ni siquiera te dicen tu micrófono, es responder nomás documentos o tramitarlos, ¿no? Yo ese día pues voy a viajar, no voy a estar. Está prohibido, porque uno de los elementos principales del contrato de trabajo es que la prestación sea personalísima. No se puede delegar, está prohibido. En el contrato que te hacen, ya sea bajo la modalidad de teletrabajo, persiste
característica especial del contrato de trabajo. Prestación personalizada. Otra obligación. Cumplir con la normativa y condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Es verdad que el empleador va a cumplir con todas sus obligaciones establecidas en esta ley? Sí, pero el trabajador también tiene que hacer. O sea, si el trabajador te dice, oye, mientras tú estés en la jornada de trabajo, prohibido ir a la cocina a preparar alimentos, está muy prohibido. Y los accidentes siempre ocurren. A ver, en los juicios, les comento nomás para que vean que eso ocurre cada rato. Los juicios ahora son virtuales, las audiencias en el Poder Judicial. Te dan un link, te enlazas al link, el juez está en su oficina, una de las partes con su abogado en otro ambiente y la otra parte con su abogado en otro ambiente. Y todos se juntan mediante un mecanismo virtual, que es una plataforma Meet. En el caso del Poder Judicial se utiliza la plataforma Meet, ¿no? Y ahí la regla general para hacer el juicio es cámara encendida. Ni apagas la cámara y el juez te expulsa de la audiencia, y si no estás en la audiencia prácticamente pierdes el juicio, ¿no? Entonces ya saben eso los abogados. Cámara abierta, micrófono encendido y en un lugar donde el internet no se te cae. Eso ya lo tienen claro los abogados, ¿no? Porque si no pierden el juicio. Pero ha habido casos, y varios, en donde están en la casa. Hay una abogada, yo recuerdo que pasó una anécdota, estaba en su casa, ella bien vestida, ¿no? Con su cinto, su medalla, se la identifica como abogada, ¿no? Y no había coordinado bien con los integrantes de su familia, porque están en la casa, en un lugar inapropiado, pues están en la sala. Debió estar en su cuarto, en un lugar más reservado, ¿no es cierto? Pero bueno, pues tomó la mala decisión de hacerlo en casa, desde la sala, en plena audiencia, y se miraba por la parte de atrás que pasaba el esposo. Pero ¿cuál es la observación? Que pasaba pues en paños menores, no en calzoncillos, ¿no es cierto? Es una falta de respeto, que se juez le llamó la atención severamente, ¿no? Eso que ocurre en el trabajo, te van a llamar la atención también en el. O de repente tú dices, yo he informado que voy a estar en el estudio de la casa, pero me voy a escapar un ratito en la cocina, nadie se va a dar cuenta. Y comienzas a preparar los alimentos porque ya vienen los hijos, qué sé yo. Y sin que te des cuenta, porque ocurren así las cosas, se enciende la cámara, ¿no? O de repente tu empleador te dijo, prohibido apagar la cámara. Y se va a dar cuenta que estás en un lugar distinto, ¿no? O prohibido de donde no podías prestar este servicio de teletrabajo. Y hay un incumplimiento de obligación. Otra obligación, encontrarse durante la jornada laboral del teletrabajo en el lugar declarado como prestación habitual de su servicio, ¿no? Esa es otra obligación del teletrabajador. Debe de encontrarse en ese lugar donde él ha designado para la prestación de su servicio. Si encuentra en otro lugar, sanción. Otra obligación, cuidar los bienes otorgados por el empleador, usarlos para el teletrabajo y evitar que los bienes sean utilizados por personas ajenas a la relación laboral, así como participar de los programas de capacitación que disponga el empleador. De repente te dan una laptop para que te conectes desde casa. Y en la tarde, tus hijos la usan y tú permites que la usen. Y el niño, como es una buena laptop, entra al internet, se baja juegos, ¿no? Un día en un juego, otro día en otro juego, viene la otra hija, se baja música, ¿no? Y con el tiempo la laptop comienza a funcionar mal, llega un momento que ya no funciona. Das cuenta a tu empleador, ya está, no funciona, ya funcionaba bien y con el tiempo ya no funciona esta laptop. Bueno, van a mandar un técnico, el técnico va a hacer la evaluación y va a ver de que no funciona porque hay un montón de virus que se han bajado por el internet a través de aplicativos de juegos y de música, ¿no? Mediante páginas que estaban prohibidas para el ingreso desde esa laptop, porque ya se le advirtió más antes al trabajador que no podía hacer eso porque podía ingresar virus a la computadora.
Incumplimiento de obligación laboral, falta grave, despido. Aplicación preferente del teletrabajo. A ver, ya estamos en la penúltima diapositiva. Si hay preguntas, por favor, la formulen. Los trabajadores en situación de discapacidad, responsables del cuidado de familiares en situación de discapacidad, o que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal, o sufran accidente grave, más las madres gestantes y lactantes, entre otros, pueden, todo ese grupo de trabajadores, ¿ya? Pueden solicitar unilateralmente la aplicación del teletrabajo. Y el empleador solo podrá oponerse por razones acreditadas, relacionadas con la naturaleza de las labores y sujeto a una responsabilidad. Entonces, algún trabajador que se encuentre en estas situaciones antes detalladas puede solicitar a su empleador que se le permita brindar sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo. Puede solicitarlo. Y el empleador solo podrá denegar en razón de la naturaleza de los servicios. Oye, tú eres operador de grúa. Es verdad que me estás acreditando que tienes a tu madre con discapacidad que necesita una atención permanente. Es verdad, acá me lo estás probando con este documento. Pero eres operador de grúa. ¿Cómo así vas a brindar servicios desde casa? Pues si la grúa se maneja de manera presencial. No, yo he visto que en la pandemia en China los operadores de grúa lo hacían en casa. Bueno, sí, pues en China, pero nosotros estamos acá en Perú. Yo no tengo esa tecnología en esta empresa, ¿no? Como no la tengo, ni la ley me obliga a tenerla, no te puedo aceptar tu pedido de teletrabajo porque por la, en función de la naturaleza de tus servicios necesariamente tienen que ser presenciales. Otro caso, asistente a recursos humanos. La misma situación y quiere prestar sus servicios desde casa. Entonces ahí como que se podría, ¿no? No va a haber aparentemente argumentos por parte del empleador para poder denegar el cambio de la modalidad de prestación de servicios de que sean presenciales a modalidad de teletrabajo. ¿Ya? Entonces, esta norma lo que está haciendo es proteger al grupo de trabajadores que se les considera vulnerables. Ha salido un artículo especialmente para ellos, para los trabajadores vulnerables. ¿Quiénes son los trabajadores vulnerables? Las madres gestantes, las madres que están en periodo de lactancia, los menores de edad que trabajan, ¿ya? Y los trabajadores con discapacidad. ¿Ya? Esta norma es para proteger un poco más a este grupo de trabajadores. Entonces, hasta aquí, señores participantes, hemos visto que son, ya en esta casi hora, falta 5 minutos para que sea una hora, son varios los derechos y obligaciones establecidas en esta modalidad nueva del teletrabajo, que desde el punto de vista legal trae una serie de innovaciones y desde el punto de vista de las relaciones interpersonales va a traer nuevos retos seguramente, que con el tiempo se irán evidenciando y serán abordados pues seguramente por ustedes, ¿no? Sería bueno de repente que por ustedes se adelante a esta problemática que va a aparecer en algún momento, vayan evidenciándola para que los empleadores tomen conciencia de los problemas a los que van a tener que afrontar desde el punto de vista de relaciones, de comunicación efectiva, y cómo los pueden abordar de una mejor manera, ¿no? El profesional más idóneo para hacer una evaluación y propuesta de solución en ese sentido, pues son los psicólogos, ¿no es cierto? Para que todo esto se cumpla, estando en un país como el nuestro, en donde la letra entra con sangre, como se dice, ¿no es cierto? Si no hay la parte coercitiva, no se cumple la norma, ¿no? Si desde el colegio es, ¿no? La letra entra con sangre, ¿no es cierto? Ya. Es igualito. Ya son adultos, ya son cuarentones, cincuentones, ¿no? Treintones, pero igual es, para el empleador también, la letra le entra con sangre. Si no hay la parte coercitiva, el empleador no hace caso. Entonces, para que todas estas obligaciones, que son derechos para los trabajadores bajo esta nueva modalidad, se cumplan cabalmente,
También se ha modificado el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo y se han incorporado nuevas infracciones laborales que tendrán que ser fiscalizadas y en caso de verificación de incumplimiento, sancionadas por parte de SUNAFIL. Y se han incorporado infracciones leves, graves y muy graves, que son las siguientes. A ver, se considera una infracción leve no comunicar al teletrabajador las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que debe cumplir desde casa. Oye, pero está en casa, sí, pero la ley te está diciendo que le tienes que comunicar los riesgos. Tienes que hacerlo, si no, infracción leve. Y eso es una multa. Otra infracción leve. Impedir la concurrencia del teletrabajador a las instalaciones de la empresa. Oye, yo ya le he mandado a ese trabajador a su casa porque no lo quiero ni ver, ¿no? Yo lo veo y se me revuelve el estómago, dice el jefe. No puede. El trabajador puede, ¿no? No de manera permanente, pero sí ocasional y de manera justificada, ir al centro de trabajo. Oye, pero vamos a hacer un almuerzo, ¿no? Y como este está en teletrabajo, mándale el almuerzo a su casa y que coma desde ahí. Los demás estamos juntos en el restaurante. No, pues, no es así. Eso es una discriminación, es un trato desigual. El que esté en casa puede ir también al almuerzo en el restaurante contratado por la empresa. ¿No? No lo van a conectar con una computadora desde el restaurante y le van a decir, mira, míranos a todos. No, no. Así no es, pues, el teletrabajo. Esto ya es una discriminación, ¿no? Infracciones graves. Aplicar el cambio de modalidad sin consentimiento del trabajador. Ya hemos dicho que para cambiar esta modalidad de teletrabajo es por acuerdo entre las partes. Ya ese acuerdo se lo va a pedir a SUNAFIL respecto de tus teletrabajadores. Salvo excepciones, ¿no? Debidamente sustentadas. Yo he decidido como empleador que este señor se vaya a teletrabajo, no le he pedido consentimiento, he decidido que así sea, porque tiene discapacidad. El señor el otro día, yo sé que se aburre en su casa, pero es riesgoso para él transportarse todos los días hasta el centro de trabajo. Varias veces ya, en el camino al centro de trabajo, porque el señor toma un micro, ¿no? Se ha caído, ya sea a la subida o a la bajada del micro, y hasta una vez se ha fracturado una pierna, ¿no? Después me van a decir a mí, como empleador, ¿qué has tú dispuesto para que esto no vuelva a ocurrir, sabiendo que tienes el teletrabajo? Yo no quiero que el señor se vuelva a accidentar. Entonces, por su condición física, que es un trabajador vulnerable, yo sin consentimiento de él he dispuesto que en ese caso él haga teletrabajo. Porque además es un trabajador administrativo y sus labores pueden ser brindadas bajo esa nueva moral. Otra infracción grave. No cumplir con la provisión de equipos y la capacitación sobre estos. Hemos dicho que la regla general es que el empleador provee, ¿no? A no ser que haya un acuerdo entre las partes para que no sea así. ¿Qué pasaría si es que el trabajador los viene asumiendo y no hay acuerdo entre partes? Sanción al empleador. Y eso es una infracción grave. El monto de la multa va a depender de la cantidad de trabajadores afectados. No cumplir con el pago oportuno de la compensación. O sea, voy a asumir todos los casos que tú estás incurriendo de manera indirecta, o sea, te voy a dar en dinero. Eso tiene que ser mensual con el pago de la remuneración. No, yo voy a asumirlo cada 6 meses. No, no es así. Tienes que asumir mensual, porque él mensual incurre en estos gastos. Infracciones muy graves. No respetar el derecho a la desconexión digital, esa es una infracción muy grave, o sea, el monto de la multa se incrementa sustancialmente. Es el tope de las multas ahí. O sea que cada vez que le envías un mensaje de texto, un correo, una llamada, fuera de la jornada de trabajo, como va a quedar registrado, el inspector lo va a poder ver fácilmente y vas a incurrir en una infracción grave, muy grave, si es que eres tú el empleador que no está respetando este derecho a la desconexión. Bueno, señores participantes, hasta aquí hemos visto de una manera sucinta esta nueva ley del teletrabajo, es una nueva modalidad de prestación de los servicios. Va a depender mucho de los actores, o sea, empleador,
sobre todo de trabajadores, para ver si es que esto funciona bien. Si es que esto funciona bien y en realidad el nivel de producción incrementa, ¿no? Y sobre todo no va a disminuir, ¿no? Entonces la ley va a permanecer en el tiempo, no la van a derogar. Recordemos que las leyes no son eternas. Si es que esto no funciona, se deroga. Se deroga y queda todo como antes, todo trabajo presencial. En realidad el teletrabajo es un paso adelante para que mañana más tarde, como algunos otros países europeos, la jornada de trabajo no sea de 6 días a la semana, sino que sea de 5 o tal vez hasta de 4. Ese podría ser el siguiente paso. Pero primero tenemos que demostrar como trabajadores que el hecho que vamos a brindar trabajo desde casa lo vamos a hacer de manera responsable y no tratar de, como muchas veces algunas personas lo hacen, de sacar la vuelta a la mano, ¿no? Les agradezco por su atención. No sé si es que haya alguna pregunta que deseen formular. Doctor, hay unas preguntas en el chat. Ah, ya. A ver, tal vez dice Verdún Maltomayo, enviar mensajes en respuesta también es sancionable si se dice en el mensaje que no es necesaria la respuesta, sino hasta la hora de su trabajo, es sancionable. Por ejemplo, un gerente no tiene horario muchas veces. Ya. Cuando hablamos de la desconexión digital, hicimos una diferencia entre los trabajadores sujetos a fiscalización respecto de los trabajadores no sujetos a fiscalización. Los trabajadores no sujetos a fiscalización es el personal de dirección, confianza, y los que realizan servicios intermitentes. Ellos no tienen horario de trabajo, no generan horas extras. Con ellos se puede generar, pues, de alguna manera, ¿no? Es menos riesgo generar, exigirles este trabajo adicional, porque no está sujeto a fiscalización, ¿ya? El problema es con los trabajadores sujetos a fiscalización, aquellos que ingresan, tienen un horario de ingreso y un horario de salida, que tienen que marcar el ingreso y la salida. Respecto a este grupo de trabajadores, hay que tener mucho cuidado en cuanto al derecho de la desconexión digital, ¿no? Si el empleador le manda mensajes fuera de la jornada de trabajo y le exige que sean respondidos en ese momento, se está vulnerando el derecho de la desconexión digital. Si el empleador le manda mensajes y le dice, esto me lo respondes mañana dentro de tu horario de trabajo, considero que no. Es mi opinión, yo considero que no. La norma no ha llegado hasta ahí, ¿ya? Eh, Vamos a ver pues, cuál es el criterio de la SUNAFIL cuando comience a fiscalizar estos temas, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que fuera de la jornada de trabajo no se puede exigir que siga prestando su servicio. Eso sí que quede claro. ¿Alguna otra pregunta? Matvey, doctor, preguntó a las 5:51, 10 días calendario o hábiles. Matvey está ahí, tal vez nos pueda aclarar la pregunta. Sí, profesor. Los 10 días calendarios era al inicio, casi al inicio. Respecto a la presentación del cambio, o sea, de la solicitud Ya, de la claro, modalidad. acá dice retorno al trabajo presencial, ¿no? O sea, un teletrabajador que está brindando sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo y puede luego pedir a trabajo presencial, ¿no? Acá la diapositiva dice, el teletrabajador puede solicitar el retorno al trabajo presencial por razones sustentadas con 10 días de preaviso al empleador. Pero el empleador puede denegar la solicitud, ¿no? Estos 10 días son 10 días calendarios. ¿Ya? Muchas Está en el gracias. reglamento que no lo hemos puesto. Ya, ¿alguna otra pregunta? A ver, ya para finalizar, no sé si el auditorio
tenga alguna otra pregunta. Doctor, tengo una pregunta. Adelante. Mucho gusto, doctor. Soy Cristian Arturo. Quisiera saber si dentro del centro de trabajo eh, pueden denegar en algunas circunstancias la constancia laboral, o en todo caso, si no te brindan la constancia laboral, ¿qué puede hacer como empleado? A ver, la constancia de trabajo o el certificado de trabajo, que casi es lo mismo, pero se otorga en distintos momentos, ¿ya? Pero ambos documentos solamente se le entregan a los trabajadores que están en planilla. Los que no están en planilla, para la ley, formalmente no serían un trabajador, y a ellos el empleador no les debería de entregar una constancia de trabajo o certificado de trabajo. Ahora, si es un trabajador en planilla, el certificado de trabajo se otorga solo al final de la relación laboral. No se otorga certificado de trabajo cuando tiene todavía la condición de trabajador. Solo se le otorga a los ex trabajadores un certificado de trabajo. Y el plazo para entregarlo es de 48 horas de culminado el vínculo laboral. Entonces, el certificado de trabajo se entrega solo a ex trabajadores y dentro de las 48 horas en que se rompió el vínculo laboral. En cambio, las constancias de trabajo, la información va a ser la misma, ¿ya? La denominación nomás. Las constancias de trabajo se entregan a los trabajadores que tienen vínculo laboral vigente. Todavía tiene la condición de trabajador, ¿no? Y como todavía es trabajador, entonces, por alguna razón necesita una constancia, pues, ¿no? De que está en una determinada empresa, se le da, pues, este documento, constancia, ¿ya? Entonces, constancia es cuando tiene la condición de trabajador. Y certificado de trabajo cuando tiene la condición de ex trabajador. Si está en planillas, es un derecho del trabajador de recibir estos documentos. Es una obligación de la empresa de emitir. No se puede negar. Si se niega, bueno, pues el trabajador podrá ir a la fila a presentar la denuncia correspondiente. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Ya para finalizar, en todo caso, agradecerle al doctor Miguel Amezquita por la conferencia. También, tal vez si nos puede dar una apreciación global, ¿no? Si esta nueva ley del trabajo es positiva, qué aspectos positivos, qué aspectos negativos. Y bueno, siempre es bueno seguir revisando la norma, ¿no? Pero tal vez si nos pudiera destacar los puntos más positivos y los puntos negativos, si hubiera. Claro, todo eso lo hemos detallado en esta exposición breve, ¿no? En las partes más principales, ¿no? Ahora, el impacto, si va a ser positivo o no, eso se verá pues en el tiempo, ¿no? En la medida de la conducta de los trabajadores, ¿no? Si el trabajador va a decir, voy a estar en casa y ahora yo voy a hacer lo que a mí me parece, bueno, en primer lugar lo podrán sancionar porque de repente no va a cumplir con sus funciones, pero a la empresa no le interesa sancionar. A la empresa lo que le interesa es que su trabajador produzca igual que siempre. Entonces, esta norma va a estar en evaluación, ¿ya? Ya está vigente, sí, pero recordemos que las normas, así como se creen, se derogan. Entonces va a depender de nosotros de que esta norma permanezca en el tiempo. Y para que permanezca en el tiempo tenemos que cumplir como trabajadores nuestras funciones. Las funciones del empleador, el empleador sabe que las tiene que cumplir, porque hay alguien que va a estar detrás de él, que es la SUNAFIL, fiscalizando si las cumple o no. ¿No es cierto? Ya la SUNAFIL se encargará de los empleadores. Y de los trabajadores, claro, el empleador también se va a encargar, pero vuelvo a repetir, al empleador no le interesa sancionar. Lo que le interesa es que su trabajador cumpla. En la medida que el trabajador cumpla y produzca igual que siempre, pues bueno, va a ser una buena norma, ¿no? Nuestra sociedad la habrá podido adaptar. Nos hemos podido adaptar a esta nueva modalidad de servicios.
hemos visto que vamos a poder tomar conciencia que somos personas más responsables, que no necesitamos que nuestro empleador tenga los ojos permanentes sobre nuestra nuca para ver si hacemos o no nuestro trabajo. Las funciones que nos delegan van a ser ejecutadas en un plazo razonable. O sea, vamos a ser personas más íntegras, porque vamos a hacer lo que corresponde dentro de los tiempos que son los adecuados. Pero eso se valora en el tiempo, ¿no? Y dependerá de nosotros. Bueno, cualquier consulta en adelante, bueno, y dejo también mi teléfono para los que deseen hacer alguna consulta en cualquier momento sobre cualquier aspecto del derecho laboral. Muy bien, doctor, muchas gracias. En nombre del Consejo Directivo Regional 3 del Colegio de Psicólogos de Perú le agradecemos y a todos los asistentes. El doctor es un abogado especialista en derecho laboral, es muy reconocido, así que le agradecemos por su ponencia y también por dejarnos el teléfono de su contacto. Muy agradecidos, doctor, y le enviamos un gran abrazo desde aquí, mediante la virtualidad. Ya nos vemos pronto. De igual manera, doctor Julio, un gran abrazo para usted y a todos los presentes. De igual manera. Gracias. Hasta una próxima Muchas gracias. oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego con todos. Muchas gracias.